Galáctica Theatrix. Diariamente, los mejores espectáculos, obras teatrales y eventos. Bien, llega aquí a Galáctica Internacional un estreno, ¿no?, en el mundo de la cinematografía, realmente de la Argentina. Es muy interesante, ¿no?, ir presentando justamente los nuevos lanzamientos que se están realizando en el país, que por supuesto logran una amplia repercusión en toda el área latinoamericana y en el mundo. Así que ya mismo vamos a darle la bienvenida a un querido amigo, es un hombre de la casa, habitualmente ustedes comparten su envío de Turismo Argentina, aquí en nuestra señal internacional, como en otros medios, colegas del área latinoamericana. Me refiero al señor Diego D'Angelo. Bienvenido, querido Diego, ¿cómo estás? Un gustazo enorme estar charlando contigo. ¿Cómo va eso? Hola Pedro, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien, sí, bien. Estamos atareados. Me imagino, en la previa a la presentación de este Claro. increíble film que ha generado Poesía Abierta, Rebeldía y Libertad, ¿no? Esta presentación realmente te habré demandado mucho laburo, mucho esfuerzo. Vos como documentalista y director, me gustaría que me comentes un poco cómo ha sido esta experiencia, ¿no? Una experiencia que arrancó más o menos hace 5 años. Ah, bastante. Mira, Oh, sí, el cine, tiene uno a esas veces se cosas. pierde una película. Claro, Sí, tiene esas el cine cositas. tiene un tiempo de elaboración. Imagínate, Claro. esta película en el formato de la realización de la filmación fue 1 año y medio. Un año y medio, Después mirá vos. esperamos medio año más o menos, hasta el estreno del jueves el 5, Ajá, en el Cine Gomón acá en Buenos Aires, ajá. en 3 funciones diarias, y después en paralelo en el espacio Inca de la ciudad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. El 26 vamos a Córdoba también. Vamos a ir a cada uno de los lugares de Argentina donde se filmó esta película. Qué lindo, Vos qué sabés que soy un lindo. hombre de interior, que nací Sí, en Rosario, vivo en claro. Buenos Aires hace muchos años. Somos de Santa Fe, como quien dice. Somos de los Sí, pagos de señor. Reutemann y del Negro Olmedo, ¿no? Sí, el De la negro Mirta, perdido. de la reina de la televisión. hay muchos Mirta Legrand. hay muchos santafesinos, ¿no? Vos sabés que eso, antes de meternos en la película, déjame decir esto. A ver, Vos sabés que Santa Fe también tiene Córdoba y otras regiones del país, por no decir el sí. país todo, Ajá. tiene una búsqueda por esa cuestión que tiene que ver con la migración, con el origen de la gente, Sí, el tal escaparse cual. de sus tierras para conseguir un plato de comida, conseguir Ajá. trabajo. La guerra fue muy tremenda, Sí, 60 millones de muertos en la Segunda Guerra, 20 en la Primera, claro. hablamos de los europeos. Sí, Los europeos que tenían 3 destinos, ¿no? Podían venirse a Estados Unidos, a la famosa Estatua de la Libertad, claro. podían irse a Brasil, a San Pablo, a los cafetales de San Pablo. Allí fueron mis abuelos Mirá vos. originalmente, y Ajá. de allí se vinieron a Argentina. Qué bárbaro. Los 3 destinos de América donde encontrar esa nueva tierra eran estos destinos. Y Claro. yo creo que esa mezcla que tiene que ver con la cultura, con lo que cada uno porta en sí mismo, Ujú. fue lo que hizo que en Santa Fe, por ejemplo, que fue una gran tierra de inmigración, Sí. mucha cantidad de inmigrantes a lo largo de más de un siglo, hicieron que haya valores artísticos, culturales, que de alguna manera denoten una diferencia con otras regiones de Sudamérica o de Argentina. Claro. Parece un poco creído este comentario, pero así sucede. Fíjate la cantidad de gente que hay que tiene que ver con las artes, con la cultura, con la pintura, Totalmente, claro. etcétera, que vienen, en este caso, de Santa Fe. Mucha gente, mucha No te creatividad, escuché. mucha gente, mucha creatividad, muchas ganas de producir cosas artísticamente hablando, ¿no? Así es. Bueno, yo me dediqué toda mi vida a la televisión, me dediqué como locutor desde los 70, Claro. fines de los 70. Empezamos a producir programas de radio para todo el país, con los compañeros de COSAL, de la carrera de locución. Y de ahí para adelante no hemos parado, no hemos parado. Aparte del programa del programa de turismo que está en esta Sí, señal, claro. que producimos hace más de 20 años, Ujú. digamos, un correlato. Para mí, dirigir esta película o coproducir esta película, para mí fue una vuelta de tuerca, una vuelta
al cine. Yo arranqué de muy chiquito, a los 16, Mirá vos. teniendo una cámara Bolex en mi mano, esas Claro. cámaras negras Sí. Ajá. con las que se filmaban los noticieros, Claro. que era película muda, en ese momento digamos, no tenía la banda de sonido. Sí. A los 23, 25, 24, ya empecé a filmar. Ahí está el material, el primer material original, por ejemplo, de Yo, Popeye. un día que nos lleguemos a ver en vivo y en directo, o cuando vengas acá Dime. algún día al estudio, te voy a mostrar una cámara de esa época que perteneció a el psicólogo Pichón Rivière, que a mí, bueno, mirá. me la obsequiaron. Es una reliquia que tengo ahí, tengo el proyector y la cámara de esa época. Es una cosa, es para el museo. Yo se lo iba a mandar a la gente del Museo Roxen hace un par de años atrás a Córdoba. Y después, bueno, medio desistí porque, viste, cuando te cuesta desprenderte de algo que tiene tanta historia y que perteneció a un personaje tan particular como fue el psicólogo Pichón Rivière, ¿no? O sea, tuve la suerte de poder recibirlo eso y realmente me costó. Y ahí sigue, viste, está ahí como la máquina de escribir Olivetti de mi viejo, ¿no? Esperando, que todos me dicen, ¿qué haces con ese cachivache? Y yo la tengo ahí, viste, la mandé a pintar hace un par de años atrás. Esas cosas que tiene uno, ¿no? Vos sabés que la gente de aquella época, estamos hablando de hace 60, 80, 100 años Claro, atrás, un montón los de que tiempo. tenían dinero iban con su camarita y filmaban sus viajes. Exacto. Nosotros tenemos en el archivo de imagen de la productora Sí. varios de estos materiales, Mirá vos. porque ellos mismos se filmaban, mandaban a revelar el material y después lo pasaban en su Claro, casa con ese lo proyector, proyectaban, con ese claro. tipo de proyectores. Exactamente. Así que Sí. el cine fue una pasión y sigue siéndolo, ¿no? Por más que ahora se complementa con los streaming, se Claro. complementa con las páginas, Las nuevas se complementa con las tecnologías. plataformas. Claro. Sí, totalmente. Ahora, este cambio ha sido vertiginoso y ha permitido a hombres y mujeres, como en tu caso, que aman el mundo del cine, el mundo de lo que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de los documentales, poder explayarse y poder ir desarrollándose a pesar de lo difícil y de lo costoso que ha venido siendo en los últimos años estos temas en la Argentina, ¿no? Sí, yo quiero contar que esta película terminó, si bien tiene un subsidio del Inca, que quién sabe cuándo, hay un montón de mecanismos en el medio, no es que Sí. te dan el dinero, firman un recibo, digamos. Si hay un mecanismo que tiene el Inca es mucho papeleo, mucha cuestión administrativa para garantizar los fondos, ¿no? También hay que decirlo, Sí. hay mucha gente que dice hoy en día se la robaron toda y la verdad que no se la robaron No es tan toda. así. Hubo casos, evidentemente, pero no en la totalidad de los hechos o de las producciones que se Claro, generaron. la excepción confirma la regla, Pedro. La Así excepción, digamos, gente de este tipo hay en todos lados. Seguro. Lo que nosotros tenemos que decir claramente es que logramos hacer una película que para mí es casi un milagro por el apoyo inmenso que recibimos de mucha gente de todo el país para hacerla. Y lo digo con orgullo, y lo digo de esta manera, es una de las últimas películas nuevas del cine argentino. Claro. Hace 1 año y medio que en la Argentina, con el gobierno actual, Tanto no se parado, filma ¿no? una sola película con apoyo del INCA. Claro. Quedó todo en stand-by. Ahora, esto, ¿qué daño, qué mal que le hace a la producción local, nacional, ¿no? Porque realmente se podría haber instrumentado, como ha pasado en otros áreas, un tipo de control más fuerte, más estricto, pero no desactivar toda esa estructura impresionante que se había armado durante tantos años, ¿no? Vos sabés que cuando vos pensás que, voy a un tema puntual de estos días, el Garrahan, entonces te toman que hay 400, 600 ñoquis que no trabajan, y son los técnicos que hacen las placas radiográficas, los que te hacen todos los servicios adicionales al médico, etcétera, que tienen que ver también con la gente que limpia el hospital Garrahan, y se los considera que son, como dicen ahora, ñoquis, ¿no? Sí. Entonces, el no entender cómo funciona. Mandrines. Entonces, los mandrines. A mí Aparte, entonces, esa palabra de utilizar, de denostar, de degradar al otro, ¿no? Sí. O sea, hay gente que labura realmente, que le pone el hombro, que hace un tremendo sacrificio y un esfuerzo personal y profesional, porque muchos de ellos podrían estar trabajando en otras instituciones o haber sido, como ha pasado con muchos médicos, que hemos ido perdiendo en los últimos años, ¿no? Producto justamente del país, claro, de este maltrato innecesario de los burócratas, de los gobiernos de
turno, ¿no? O sea, tanto sea de esto como de otros que han hecho también chanchullos similares, ¿no? Han degradado a la gente, la han denostado, y necesariamente cuando son profesionales, como en el caso de los médicos, en la pandemia cumplieron un rol impresionante, no solamente los profesionales médicos, sino las enfermeras, toda la gente que estaba acompañando justamente esa dramática situación en materia de salubridad, ¿no? Vos sabés que quien le dice mandriles a los demás no está hablando de los otros sino de sí mismo, porque lo que vos decís representa a quien lo dice. Entonces, esta es mi manera de pensarlo. Imagínate que nosotros formamos, yo, tanto locución como periodismo son tecnicaturas en la Argentina, pero, por ejemplo, mi posgrado en la UBA fue con mucho orgullo saber que la Universidad Pública Argentina me dio un posgrado, o peleé por él. Entonces vos entendés que hay una cantidad de gente que te ayuda en la vida a hacer cosas, que también tiene que trabajar, también tiene que comer, también tiene que vivir. Y voy al caso del CONICET. Hubo en el gobierno anterior, o en el anterior, ya no me acuerdo, unas ganas enormes de que muchos argentinos o científicos retornen al país. Hubo un plan del Estado para volver. Y eso que se hizo en su momento y que ayudó a la ciencia, que ayudó a la tecnología, a rearmar instituciones y organismos que estaban destruidos, desarmados, ¿no? Exacto, durante muchos años. Sí. O sea, ¿cuánto costó? Yo recuerdo, fíjate, cuando hablábamos con el doctor Alfonsín, que había una gran cantidad de profesionales, inclusive en su momento lo charlamos, ahora se me viene a la mente el doctor Favaloro, que hizo un tremendo esfuerzo porque tenía infinidad de propuestas que eran multimillonarias en el exterior. Sin embargo, decidió apostar por su patria, ¿no? Por su tierra. Y qué mal que le han pagado los gobiernos y gran parte de la población que miró para otro costado cuando realmente hubiese tenido que tener el apoyo de todos nosotros, ¿no? De los argentinos en su conjunto, ¿no? El caso Favaloro es un apéndice, como digo yo, un vórtice de la realidad argentina. Claro que sí. Algunos tendrían que explicar todavía ¿por qué eso, no? ¿Por qué esa situación? ¿Por qué tomó la decisión? Claro. Y yo creo que la política ahí tuvo mucho que ver. Claramente Favaloro dejó Estados Unidos pudiendo ganar millones de dólares y se vino a la Argentina. Tal cual. Tu tierra, ¿no? Exacto. Yo lo hablé muchas veces con él ahí en el edificio de Belgrano, cuando nos reuníamos, porque viste que ahí abajo había una pequeña productora bien armado, y muchas veces íbamos a producir algunos de los programas, Música Joven, Discomanía, lo producíamos ahí en la productora de la Universidad Favaloro. Y él cada tanto aparecía o lo cruzábamos, y planteaba tantas cosas que realmente uno cuando recuerda eso dice, pero ¿cómo puede ser que nos hayamos permitido hacer lo que hicimos con un grande como lo fue René Favaloro, ¿no? Es tremendo. De eso la Argentina tiene muchos casos, y la verdad que tiene que ver con un país que no terminamos de querer. Me parece que hay una cuestión de no querer el país y que a veces la diferencia política que pueda tener un sector u otro, no me gusta hablar de bandos, el adversario político, a veces hay que aniquilar al adversario, lo digo mal, pero la idea es matar al otro. Yo ayer escuchaba, creo que mucha gente escuchó la charla o reportaje en C5N de la noche con la expresidenta Cristina Kirchner, y ella decía, entre una de las frases decía, muerta o presa. Entonces, cuando vos ves que un líder de la oposición al gobierno actual, y que además tiene una larga carrera política, llega a decir eso, te está diciendo que una cosa es el adversario y otra cosa es el enemigo. Claro, es muy fuerte, ¿no? Muy importante. Muy fuerte. Y no lo digo por primera vez. Pero bueno, este es el Estado. Nosotros tenemos que lograr en la Argentina, unir esta Argentina. El dólar barato te puede durar un tiempo, te puede ser útil, podés viajar. Es decir, en el exterior gastamos este verano más de 6.000 millones, entre 4.000 y 6.000 millones de dólares en viajar al exterior. Bienvenido sea la libertad de viajar. Ahora, nos gastamos más dinero en el exterior que el dinero que genera Vaca Muerta. Exactamente. ¿Se entiende, no? La diferencia. Entonces, digo,
bienvenido la libertad de viajar. Pero por otro lado, digo, lamentablemente te piden los funcionarios o los políticos de turno, que a veces actúan con mucha desfachatez, que la gente saque los dólares del colchón. ¿Cuánta gente hay que puede tener todavía dólares en el colchón? Aquellos que le puede haber quedado algo, ¿no? Porque hace mucho tiempo que los que pudieron, por lo menos el laburante, el profesional, que le ha costado con mucho sacrificio por ahí juntar un manguito, lo ha ido perdiendo en estos años, ¿no? Porque realmente tuvo que empezar a cambiarlo para poder subsistir, para pagar los gastos, para pagar toda esta maquinaria de corrupción que se genera con tremendos impuestos abusivos, servicios que no funcionan pero que te bajan la caña. O sea, es una parafernalia de cosas muy muy fuertes, muy muy violentas que vive el ciudadano, ¿no? Bueno, Argentina tendría que en algún momento, desde lo económico, pero yo creo que fundamentalmente desde lo social y desde lo político, empezar a reconvertir y pensar cada uno de nosotros qué país queremos. Tal cual. Hay una frase de Dr. Hegel en el Eternauta, hay dos frases. Una, lo viejo sirve, y la otra frase es, nadie se salva solo. Si queremos un país lleno de personas independientes y cada uno haciendo lo que hace, bueno, esa será una decisión. Pero yo creo que un país es la consolidación de un destino común. Qué sé yo, hay cosas que nos unen, en estos días el Garraham, entre abril y junio Malvinas, hay cosas que nos unen. Lo que pasa con nuestros mayores, la lucha de los jubilados, los desamparados, ¿no? O sea, tantas cosas que hay donde la dirigencia política parece que no querer verla, ¿no? O está del otro lado de la vereda. Llevan a que la gente esté arriba, detrás de la vereda, ¿no? Que no corte la calle. Pero no es que están, de alguna manera, ellos cortando el contacto real, el contacto democrático que tiene que tener un gobernante con el pueblo. Esa sería otra gran pregunta, me parece, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo concreto. Yo como hombre de la cultura, por lo menos así lo creo, estuve el domingo al mediodía en el abrazo al INT. Sí. El evento terminó con cantar el himno nacional. La gente, era tanta gente, primero empezó media vereda, no media vereda, sino media calzada, sí, y lo vi. 3/4 calzada, hasta que se terminó completando. Y esto que te cuento fueron 10 minutos, 15 minutos, y llegó la Guardia de Infantería de la Ciudad de Buenos Aires a los empujones a correr a la gente. Claro. Le dije al jefe del operativo, es innecesario. Claro. ¿Para qué? Innecesario. ¿Para qué porque esto no genera mayor unidad en la gente, sino que genera más bronca. Más violencia, genera más violencia, claro, más calentura. Claro, la violencia genera violencia, una frase que venimos escuchando hace décadas. Entonces, me da una explicación y yo digo que hay gente mayor, gente que se puede golpear, etcétera. Bueno, nada. Es lo que vemos habitualmente los miércoles, ¿no? Donde, bueno, por ahí hay algún que otro infiltrado, pero los que terminan siendo golpeados y lastimados son los pocos y pobres jubilados que están ahí tratando de ver si en algún momento le van a reconocer un mango más para poder pagar, la comida del mediodía o de la noche. El comer y los remedios. Además de aquellos que tienen que alquilar, son los principales problemas del jubilado hoy en la Argentina. Te lleva algo más lindo. Vamos un poco a lo que es el tema, porque si no, claro, nos vamos a entristecer con cosas que son muy dolorosas, que está bien hablarlos, pero bueno, es todo a su tiempo. Este hecho de convocar, por ejemplo, a figuras como Teresa Parodi, otros poetas, cantautores argentinos, te da, digamos, una manera de posicionar de otra manera esta cuestión de tu documental, llevar un poco esta poesía abierta con eso que muchos justamente de los intérpretes, de los cantautores argentinos han vivido, que es la cuestión de la rebeldía y mostrar de alguna manera la necesidad de tener esa libertad, porque muchos de ellos han padecido, ¿no? Torturas, persecución, desarraigo, lo hemos visto en muchos de ellos, ¿no? Sí, vos sabés que todos los personajes que están en la película es gente que participó en el ciclo originalmente. Ajá. Lo vas a ver en la película Teresa Parodi muy joven, la vas a ver a María Farías Gómez, vas a verlo a Antonio Tarragó-Ross, claro. Vas a ver a Carlitos Cabrera, que es un músico talentosísimo. Gente que ha recorrido todo el país y muchos lugares de Latinoamérica, que es realmente muy reconocida y que realmente a veces parece ser que no se le da el valor que tienen, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, nosotros hicimos con esta película, yo no quería una película filmada en un estudio, Ajá, donde todos los personajes pasaran por un asiento y claro. dijeran lo que tenían que decir, Ujú. sino que la quise filmar en los lugares donde estaban los poetas. Ajá. Alfonso Nasif en Santiago del Estero, Romero Borri en el Museo de la Poesía en San Luis, Cada uno, Chacho. digamos, en sus lugares, en sus pueblos, Claro, orígenes claro, de alguna claro. manera. Esto tiene Está la bien, película. claro. Ajá, Alejandro Arros, el guionista de la película en Salta, claro. Chacho Marcetti en Córdoba, Ajá, qué bueno eso. y después los que viven en Buenos Aires. Y Sí, después otra vos cosa que sabés que yo hicimos, vi hace poco, ahora que vos decís esto, se me sí, cruza en la mente, vi, por ejemplo, no sé, en Canal Encuentro los otros días, que era tarde, terminé tardísimo, viste, cuando uno se queda a producir y demás, eran como obvio. las 3:00 de la mañana, me siento a comer algo, veo Canal Encuentro y aparece el Chango Espaciú recorriendo determinados lugares, contando parte de la historia de las vivencias que él atravesó, como le ha pasado a muchos otros cantautores o poetas Claro. argentinos, en su propio pueblo, ¿no? Mostrando el río donde él iba de chico, de niño de 7, 8 años, que se sentaba a cantar o a ver ahí, a contemplar el lugar. Esas cosas son realmente muy, muy fuertes, ¿no? Muy, muy que salen del alma de estos grandes artistas que tenemos. Vos sabés que eso que contás es un ciclo que hizo para Encuentro, aparece el Chango. Ajá, Ahora bien, nosotros como periodista me tocó, y aparte de dirigir, me tocó hacer los reportajes, y yo siento que logramos sacarle a los entrevistados, lo mejor que había para contar esta película. qué bueno, Reportajes qué de bueno. media hora, 45 minutos, una hora, convertidos en minutos, 2 minutos, tres Claro, minutos, que seguían el hilo de la historia de Poesía Abierta. Creo que lo logramos. Honestamente lo digo, Pedro, querido, siento haber cumplido con la idea original de la película. Quizá un poco más larga, tuvimos que acortar el tiempo, primero porque uno no tiene que enamorarse de las imágenes, sí, sino sí. que además teníamos tiempos precisos para entregar la película o perdíamos el subsidio, digamos, pasaron algunos avatares por nuestra vida, por estos Me tiempos, imagino. para Claro, lograr este objetivo. A ver, estoy conforme. me Para alegro. mí es la ópera prima en el cine, a mi edad. Qué bueno eso. Vendrán otros proyectos, pero me Seguro que sí, siento seguro que sí. que rescatamos un proyecto de la Me historia encanta. perdida para muchos, Claro que porque sí. muchos no se acordaban de este cine. Me encanta que así sea, querido Diego. Un gran Gracias. orgullo que hayas podido lograr esto, que te lo propusiste, y sé que no fue fácil, te costó mucho esfuerzo, mucho trabajo a vos y a toda la gente que te acompañó, así que bueno, lo mejor de lo mejor en este estreno que va a acontecer en las próximas horas ahí en el cine de Gamón, en plena zona del Congreso, cercano justamente al Parlamento argentino, así que bueno, Ahí estamos. tiene mucho que decir todo esto, así que bueno, lo mejor. Ahora bueno, te Gracias, despedimos Pedro. y vamos a cerrar justamente con el tráiler justamente de algunas secuencias de esto tan maravilloso que has logrado, ¿eh? Así que bueno, felicitaciones, a disfrutarlo, a festejarlo en plenitud, y sabes que te mandamos un afecto y un abrazo gigantesco, ¿eh? Lo mejor de lo mejor. Gracias. A vos. Disfruten del cine, que es una ventana muy importante para Argentina. Chao. Bueno, vamos a disfrutar de eso, vamos a mostrar un poquito parte justamente de tu film que se va a presentar en un par de horas nada más. Gracias, Diego, un gran abrazo. Escribiendo, no podría vivir sin la poesía. Me despertaré en la noche para mirarme dormido, pero ya no me veré, porque me habré ido. Y era una actitud rebelde ya, reunirse a leer poesía. Yo aprendí en Poesía Abierta, aprendí a desnudarme, a no tener pudor para llorar, para sentir. Un ciclo, obviamente, dedicado a la poesía. Era un hombre muy generoso en el sentido de la poesía, porque han sido muy pocos los grandes movimientos argentinos para aglutinar a los poetas. Y Poesía Abierta ha sido un aire fresco. Garibaldi cierra su vida con mucho esplendor. No sé si él buscó ese esplendor, pero ese esplendor apareció. En el diario El Mundo conocí a Daniel Garibaldi. Además de amarlo, hasta el día de hoy, lo he y lo admiro, y hasta que me vaya lo admiraré.
Imagínate lo que es reunir a artistas populares, a poetas de todos los ámbitos, académicos, letristas, y Poesía Abierta nos enseñó que rompiendo las aduanas culturales, que como ellos hicieron después de la dictadura, estamos acá, lo nuestro no tiene precio, pero tiene un gran valor. Eso fue Poesía Abierta. Y creo que fundamentalmente debemos destacar el hecho de que en estos 9 años hemos logrado que le guste la poesía aún a aquellos a quienes no le gustaban. Porque lo bueno que tenía Poesía Abierta es que no tenías que ser un poeta conocido, tenías que ser poeta. Es magistral que haya sucedido y muy hermoso que tenga una continuidad en el tiempo, porque de eso pasaron 40 años. Y sin embargo, ese espíritu sigue.